Hola a todo el mundo, hoy no quiero venir con gameplays ni con un blog normal y corriente, hoy quiero hacer una mezcla de storytime y temas serios. Una de las cosas que me ocurrieron durante los años que estuve fuera de YouTube es que en una época empecé a encontrarme bastante mal y finalmente a finales más o menos de 2020 me diagnosticaron una enfermedad intestinal llamada SIBO. Hasta el momento del diagnóstico yo no tenía ni idea sobre la existencia de esta enfermedad, así que me ha parecido una buena idea hacer un vídeo haciendo un poquito de divulgación sobre no solo el SIBO, sino que en general salud intestinal, porque es una cosa súper importante para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y sin embargo muchos pues no tenemos ni idea. Además, estos últimos meses he podido comprobar que muchísima gente sufre de problemas digestivos y no tienen ni idea de cómo surgen, de dónde vienen, cómo se tratan, cómo se diagnostican, etcétera, etcétera. Para este vídeo además voy a contar con Jesús, un profesional de la nutrición, porque si vamos a hablar de un tema importante y médico como es este, pues lo suyo es hacerlo bien. Hola a todas y a todos, me llamo Jesús, soy dietista TSD y máster en nutrición humana. Agradezco muchísimo estar por aquí con vosotros y espero que la información que voy a dar os resulte útil y lo menos pedante posible, teniendo en cuenta que es un tema bastante técnico. Mi área pretendía que aquí la insultase a ella, pero no me va a salir, porque realmente me puede insultar ella a mí, porque para grabar este vídeo la ha liado muchísimo. Así que sin más dilación, ¿qué es exactamente el SIBO? Las siglas del SIBO significan sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, en español. Evidentemente. Es una enfermedad de relativo reciente diagnóstico, por lo que todavía está bastante infradiagnosticada y de la que cada vez se sabe más, pero todavía queda mucha investigación sobre qué hacer, sobre cómo se trata, de dónde surge, hay bastante debate. El SIBO se da cuando en el intestino delgado hay un aumento excesivo de bacterias pertenecientes comúnmente al intestino grueso o al colon, lo que provoca esta disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota. Hay tres tipos de SIBO, ¿vale? Y cada tipo de SIBO tiene unos síntomas distintos, aunque se juntan, y unos tratamientos distintos. Vamos a ponerlo simple, ¿vale? Son unos bichitos que como tal no son malos y tienen una función importante si están en el lugar adecuado. Pero si tú coges a esos bichitos y los sacas de ese lugar adecuado y los pones en un sitio que no les pertenece, empiezan a criar y a reproducirse y a expandirse y a comérselo todo, pues al final sí que pueden ser como negativos para ese ecosistema. Son como los castores, ¿vale? Son unos animales que tienen una función útil en la tierra, pero fuera de su hábitat natural se convierten en especies invasoras que están destruyendo los bosques de Chile y Argentina. No sé si era el mejor ejemplo. Así que volviendo al SIBO, una vez se da esta disbiosis, este sobrecrecimiento, se pueden provocar una serie de consecuencias considerables, aunque bueno, sobre esto va a hablar mejor Jesús. Las principales consecuencias de no tratar el SIBO están relacionadas con la malabsorción y con la desnutrición. Un paciente con SIBO va a sobrevivir, pero va a estar lidiando con síntomas que van desde lo incómodo a lo insoportable. En el SIBO, debido a la presencia bacteriana, puede provocarse la degeneración de las vellosidades intestinales y esto va a provocar problemas de absorción de nutrientes. Esto puede provocar déficit múltiple, por ejemplo, anemia, avitaminosis por la mala absorción de la vitamina B12 o pérdida de masa muscular por la mala absorción de la proteína. A la larga, la degradación provocada por la enfermedad va a ir teniendo consecuencias cada vez peores. Hablábamos de la pérdida de peso y de masa muscular, pero es que además la presencia de bacterias en el intestino produciendo sus propias toxinas puede afectar a la pared intestinal, volviéndola permeable. Al ser permeable, algunas toxinas pueden entrar en el organismo y provocarán un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio podría acabar provocando otras enfermedades, por ejemplo, el Crohn. Se han descrito incluso síntomas neurológicos. Hay muchos pacientes que hablan de una especie de niebla mental y de confusión, y en casos muy extremos, cuando se acaba produciendo una acidosis láctica, se puede llegar al coma. Estos son casos muy raros. Por último, la presencia constante de un proceso inflamatorio puede degradar a otros órganos, provocando daños internos en órganos diferentes, y hay que tener en cuenta que muchos procesos inflamatorios están relacionados con la aparición de cáncer. Un SIBO sin tratar puede además acabar provocando la aparición de otras intolerancias y problemas de absorción, como puede ser la histaminosis. Por eso es importante conocer los síntomas del SIBO, para poder detectarlo a tiempo y en medida de lo posible evitar su insufrible sintomatología. Qué palabra más difícil. Y posibles complicaciones a futuro, que no terminen derivando en otras enfermedades o trastornos. Todavía no se sabe qué es lo que causa exactamente el SIBO, porque tiene muchos posibles orígenes que a la vez también pueden ser consecuencias y ocurre un poquito como lo típico de que vino antes el huevo o la gallina. Algunas de las posibles causas del SIBO son altos niveles de estrés, otras enfermedades digestivas o intestinales, el abuso de fármacos como antibióticos, la celiaquía, insuficiencia renal crónica, el abuso de medicamentos que reducen la producción de ácidos gástricos y un largo etcétera. Como os digo, si os ponéis a investigar encontraréis 1000 posibles causas, por eso es una enfermedad que también tiene una tasa muy alta de recidivas, porque si tú no atacas la raíz del problema es muy probable que reaparezca.
y es difícil encontrar cuál es la raíz de ese problema. Los síntomas del SIBO también se pueden confundir a menudo con una serie de enfermedades bastante similares, al menos en sintomatología, que pueden ser las siguientes. Uno de los problemas del SIBO es que tiene síntomas muy poco específicos. Muchos pacientes describen problemas de distensión abdominal, es decir, de inflamación del estómago. También se describe la aparición de diarreas. Incluso estas diarreas pueden ser lo que se llaman esteatorreas, es decir, diarreas grasas, heces con grasa. Esta diarrea grasa se produce porque no puede absorberse la grasa en el intestino, con lo cual la expulsamos con las heces. También se describe meteorismo, que es gas dentro del intestino que provoca mucho malestar. Es como tenemos la sensación que tenemos permanentemente los gases moviéndose dentro de las tripas. También se describe cansancio general, que es un síntoma normalmente indicativo de desnutrición. Y en algunos casos se describen dolores en las articulaciones y otro tipo de dolores muy similares a la fibromialgia. En casos que ya se están agravando empezamos a ver síntomas como puede ser el dolor de cabeza constante, problemas con la menstruación, problemas cutáneos y también esos síntomas neurológicos como puede ser la confusión y la niebla mental. El problema es que todos estos síntomas pueden encontrarse en otras enfermedades en diferentes combinaciones y eso es una de las causas de que el SIBO sea una enfermedad infradiagnosticada, que puede confundirse con otras cosas. Y vamos a citar algunas de las enfermedades que están relacionadas con el SIBO. La primera es el síndrome de intestino irritable, que está muy relacionada con el SIBO. Además, no se sabe si el síndrome de intestino irritable puede ser una causa primaria que acabe generando SIBO o viceversa. Otra es la intolerancia a la lactosa. También se relaciona con la enfermedad celíaca, con la celiaquía, y de hecho se dan muchos casos de celíacos que desarrollan SIBO. Muchas dispepsias funcionales también pueden estar relacionadas. Las dispepsias son lo que normalmente conocemos como una gastritis. Y después tenemos toda una batería de enfermedades que presentan síndromes de malabsorción, y aquí ya entran muchísimos órganos. Podrían ser problemas cardiovasculares, pancreáticos, hepáticos, problemas de colicistitis o colelitiasis, que son los relacionados con la vesícula biliar. Prácticamente cualquier problema de malabsorción podría acabar teniendo algún síntoma general parecido al del SIBO o compartir síntomas con él y tener algún tipo de relación. Para colmo, algunas de estas enfermedades mejoran con tratamientos que también se utilizan en el SIBO. Podemos darle una dieta FODMAP a un paciente que piense que tiene síndrome de intestino irritable o intolerancia a la lactosa y mejorará alguno de sus síntomas, como puede ser el meteorismo, pero a lo mejor tiene un SIBO que no se está tratando y por tanto el sobrecrecimiento bacteriano se sigue produciendo y va a tener consecuencias peores. Solo habrá mejorado sus síntomas por coincidencia de parte del tratamiento. Hay aparte otras enfermedades relacionadas con el SIBO, por ejemplo el síndrome de Crohn. Los pacientes de síndrome de Crohn suelen tener brotes y estos brotes pueden confundirse con un brote de SIBO. Aparte, los pacientes de síndrome de Crohn suelen desarrollar SIBO en un 25% de los casos, sobre todo en aquellos que han recibido cirugía para tratarlo. Ahora que sabemos qué es el SIBO a grandes rasgos, vamos al siguiente punto. ¿Cómo descubrí que yo tenía SIBO? Aviso de que si sois muy susceptibles con los temas escatológicos, igual se os hace un poco desagradable la conversación porque voy a hablar de caca, voy a hablar de muchísima caca. A mí me parece bien porque considero que precisamente el tabú que hay alrededor del mundo de la caca es una de las cosas que hace que muchísima gente no sea detectar sus enfermedades a tiempo, no vaya al médico o incluso se avergüence de compartir sus diagnósticos. Y me parece que esto es una buena forma también de romper con ese estigma, ¿no? Pero aviso, pues eso, va a haber caca. Todo empezó hace un montón de tiempo, ¿vale? A mediados de 2019 empecé a tener episodios de encontrarme bastante mal, sobre todo por las noches. De vez en cuando me despertaba con unos brotes, unos cólicos terribles, unos dolores insufribles de barriga súper intensos, sudores fríos, temblores. Normalmente el dolor siempre se concentraba en la parte de abajo de la barriga y me pasaba como perfectamente 1 hora o 2 horas con estos dolores, pero sin poder ir al baño. Cuando finalmente podía ir al baño, terminaba el episodio con unas deposiciones muy dolorosas. Deposiciones, es caca. Y después de eso empezaba a encontrarme mejor. De repente era como quitarme un peso de encima. Era quitarme un peso de encima, ¿no? Pero literalmente era un grandísimo alivio. Yo la cagué porque en aquel momento no le di mucha importancia. Como es una cosa que me ocurría quizás una vez al mes o cada 2 meses, pensaba que eran episodios puntuales de simplemente me había sentado mal alguna cosa o algo por el estilo. A pesar de que era un dolor tan intenso que no había tenido nunca. Fue pasando el tiempo y estos episodios empezaron a ir a más. En vez de ocurrir una vez al mes o cada 2 meses, empezaba a ocurrirme casi todas las semanas, ni que fuera una vez a la semana. Me pasaba de quizás estar un día con una diarrea súper bestia a luego estar 3 días sin ir al baño. Además de esto empecé a tener un síntoma que hasta ese momento no había tenido, no de esa forma, que es la distensión abdominal. Y me preguntaréis, ¿qué es eso, Miare? Pues es tener el vientre hinchado. Pero no el vientre hinchado un poquito del palo de uy, he comido de más y estoy llenita, no. El vientre hinchado en plan de
estoy embarazada de 3 o 4 meses. Y no es una exageración, no es metafórico ni una forma de hablar. Es cierto que ciertas situaciones o ciertos alimentos que pueden provocar un poco más de hinchazón estomacal, eso no es inhabitual, no es necesariamente malo. Pero es importante saber diferenciar lo que es un caso aislado, o que te hayas sentado mal una comida en concreto, o que simplemente tengas un poquito más de gases, de lo que es tener un problema de distensión abdominal. Esto daría para hablar largo y tendido sobre algunos activistas body positive que con toda la buena intención del mundo, que no lo pongo en duda en ningún momento, suben fotos de ellos en el espejo, una foto de sus barrigas planas y al lado una foto de sus barrigas súper hinchadas, pues que la primera foto es de recién despertado y la segunda foto es después de haberse bebido un vaso de agua. Y la intención que tienen al subir estas fotos es normalizarlo, ¿no? Porque en las redes sociales se engañan muchísimo con los cuerpos ideales y qué tal, pero esto en concreto es bastante peligroso. Gente, es importante que lo tengáis en cuenta, que se te hinche muchísimo el estómago y te conviertas en una bola de gases después de haberte bebido un triste vaso de agua o haberte comido unas galletas, no es normal. No es indicativo de algo bueno. Te agradece muchísimo el mensaje de aceptación radical y os aseguro que no tiene nada que ver con una cuestión de apariencia. O sea, yo sé que estoy estupenda, ya esté planita o ya esté con la barriga súper hinchada después de haberme comido un puto bollo de pan de mierda. Yo sé que no es una cuestión de que no es normal porque mi cuerpo está feo. No tiene nada que ver con eso. La cuestión es que es importante enseñar a la gente a saber detectar algunos factores que pueden ser indicadores de trastornos o enfermedades intestinales. Y la distensión abdominal puede ser uno de esos factores. Por eso estos posts de, pues eso, de normalizar, tener la barriga súper hinchada y tal, pueden ser un poco peligrosos, porque terminan normalizando cosas que en realidad podrían ser señales de que tienes una afección, un problema, una enfermedad intestinal. Precisamente a raíz de posts como estos, yo cuando empecé a despertarme algunos días y me veía con la barriga así súper hinchada o a la misma que comía cualquier cosa, de repente me hinchaba un montón, pensaba que era normal, a pesar de que tenía dolores, de que tenía un montón de gases y de que era obvio que algo no estaba funcionando bien. Yo simplemente como que me miraba al espejo y decía, bueno, pues esto es lo que la gente dice que es crecer, ¿no? Tu cuerpo cambia y ya está. Es normal, es habitual. Yo no estaba muy audaz ese día. Finalmente mis síntomas se pusieron insoportables. Como digo, esto empezó en 2019, casi principios de 2019. Y a mediados de 2020, un año y pico más tarde, ya no podía más. Las crisis se ocurrían día sí, día también. Después de haber arrastrado la enfermedad durante un año y vete a saber cuánto tiempo más, llegó un punto en el que, por un lado, absolutamente todo lo que comía me sentaba mal. Tenía diarrea un montón de días a la semana, me pasaba noches enteras sin dormir. Noches enteras, semanas enteras durmiendo 1 hora al día, porque tenía unos brotes y unos dolores que eran insoportables. Llegó un momento en el que empecé a pillarle asco a mucha comida, porque sabía lo que venía después de comérmela. 2. Mi hinchazón era insostenible, pero insostenible de verdad. Había veces que no podía estar más de media hora seguida sentada, y eso que trabajo sentada. 3. Empecé a encontrarme cansada todo el tiempo, fatigada todo el tiempo. Es normal, si había estado un año o vete a saber cuánto más tiempo con una enfermedad intestinal, estaba generando un déficit nutricional de la hostia. Pero es que no solo eso, sino hay que sumarle las noches sin dormir, que eran días enteros a lo largo de semanas. La deshidratación, la sensación de encontrarte mal todo el tiempo, que eso es una cosa que también cansa muchísimo. Y el desgaste mental. Y con esto viene el punto número 4, el desgaste mental. Yo aquí tengo que decir que el acompañamiento psicológico cuando estás pasando por una enfermedad de este tipo o de cualquier tipo en realidad debería ser de lo puto primero que te pongan, y es una cosa que todavía no está muy normalizada. Os voy a contar mi experiencia, ¿vale? En mi caso llegó un momento en el que me encontraba tan mal que terminé desarrollando miedo a salir de casa. No quedaba con nadie, intentaba que todo el trabajo me pillara desde casa, me pasaba días enteros sin salir. Todo por el miedo de que me diera una crisis lejos de casa. De hecho, en las vacaciones de verano me hice un mapa con distintos baños y gasolineras en distintas carreteras de España por si me pillaba en medio de un viaje. Imaginaos mi miedo y mi inseguridad. Hubo un día que tuve que ir a casa de mis padres, que el trayecto eran 10 minutos de mierda. En mitad del trayecto de repente empecé a notar los síntomas, los sudores fríos, los escalofríos, el temblor de piernas y un dolor súper intenso en la barriga que me quedé doblada y que empecé a pensar, se viene. Y de verdad, lo mal que lo pasé en ese trayecto, y gracias a Dios que llegué y ahora lo puedo contar como jaja, jiji, anécdota, que risas, ¿no? Pero lo mal que lo pasé y lo mal que lo he pasado en muchos momentos de decir, es que no puedo salir de casa, es que no puedo. Llegó un momento en el que yo ya solo sabía hacer 2 cosas, encontrarme mal y llorar porque me encontraba mal. Y ahí dije, pues toca ir al médico. Primero fue al médico digestivo. Al principio no parecía muy contundente con su diagnóstico. Me dijo que probablemente sería una cuestión de no masticar bien la comida, ¿no? O de algún alimento que me sentara mal. De hecho me dio hasta hojas, ¿no? Como en plan de aprende a comer, literalmente. Aprende a
comer. Pero sí que es verdad que fue muy profesional y me dijo, bueno, pues yo pienso estas y buenas a primeras, pero tenemos unos recursos, ¿no? Que es una serie de pruebas y vamos a hacerlas todas. Porque a pesar de que yo piense esto ahora, pues puede ser que tengas otra cosa, vamos a descartar. Ahora mismo esta historia tiene un final feliz, me hicieron las pruebas, encontraron un diagnóstico y todo fue bien, pero se podría haber quedado en unos minutos antes y simplemente haberme dicho que esto es estrés. Y esto es lo que le pasa a muchísima gente, que no le dan diagnósticos acertados, ni siquiera les hacen las pruebas, les dicen que es estrés y se pasan años sufriendo de enfermedades intestinales graves y sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de diagnóstico, sin entender qué les pasa. ¿Que por qué digo esto? Pues porque precisamente, como os he dicho antes, el SIBO es una enfermedad infradiagnosticada. Muchísimos pacientes se encuentran en la situación en la que estaba yo al principio, pero sus médicos les dicen no y tienen que empezar una búsqueda insoportable y muy cara de las posibles causas, los posibles motivos. No consiguen coincidir con profesionales que les hagan las pruebas necesarias y terminan sufriendo un montón. Así que si te sientes identificado con lo que estoy contando yo en este vídeo, insiste ir a tu médico para que te haga las pruebas necesarias, que las voy a explicar dentro de, nada, unos minutos. Mi médico me lo hizo todo, ¿vale? Me mandó un análisis de sangre, me mandó un análisis de heces, que no os voy a mentir, fue un cachondeo porque te hacen literalmente coger un cacho de tu mierda con una especie de cucharita y te la tienes que meter en un bote y el bote es transparente. Tienen el valor de darte un bote transparente para guardarlo y tú estás como un poco, dale Carla, un poquito de color ni que sea. Me mandó un test de aliento, ojo, ojo, que aquí suena la campana, ¿vale? Si queréis pausad el vídeo para leer en qué consiste. Es un test que se utiliza sobre todo para detectar intolerancias, bacterias, te dan un vasito con una agüita dulzona y luego el test te mide los gases del aliento, ¿vale? La prueba no molesta, no es invasiva, no es desagradable, solo que es un poco coñazo porque tienes que estar como 3 horas y media o 4 en el hospital donde te hagan la prueba, así que os recomiendo que os llevéis un libro. Y me mandó también una colonoscopia y una gastroscopia. Y aquí hay mucha chicha, señores. Voy a intentar ir rápido porque a mí me hicieron los dos procedimientos a la vez, ¿vale? Yo pedí que me lo hicieran con sedación. El único requisito es que te acompañarían al hospital. Si vais solos no os van a sedar, así que tenedlo en cuenta. Y como tal, el proceso no duele ni molesta, porque estás dormido, ¿no? Claro, si estás despierto, pues supongo que sí. Lo coñazo, y os voy a hablar con total honestidad de este proceso, es su preparación. Es una puta mierda. Mira, la parte que da la gastroscopia, simplemente tienes que hacer bondad como unas horas antes, un día antes, tienes que hacer una dieta, en plan de no comer ya a partir de unas cuantas horas antes del procedimiento, pero bueno, eso lo puedes aguantar. Para la colonoscopia te mandan tomarte unos sobres que no os voy a mentir, son asquerosos. Además tienes que beberte como 80 litros de agua. Llevaba un momento en que yo ya quería vomitar entre el sabor de los sobres, que no es que sepan mal, es que te dejan como un sabor metálico en la boca. Y la cantidad de agua que había bebido, yo no podía más. Además lo tienes que hacer todo como unas horas antes del procedimiento. Ahora mismo no recuerdo cuánto era, pero digamos yo que sé, que yo tenía la intervención a las 9 de la mañana, pues tenía que hacerlo desde las 3 de la madrugada de la noche anterior. Entonces, imaginaos el coñazo, ¿no? Y esa noche olvídate de dormir. Pero es que aquí la cuestión es, ¿qué hacen esos sobres? Te limpian el intestino. Te limpian el intestino que flipas. O sea, prepárate para estar 3 o 4 horas sacando chorros de agua cristalinos por el culo. Eso es lo coñazo de la intervención. En mi casa además era primera hora de la mañana, así que me pasé toda la noche sin poder dormir, toda la noche jugando al World of Warcraft, y la verdad es que fue un puto palo, la verdad, porque es que además no me pude levantar del váter casi en toda la noche. Si lo ibas a ver me llevo el portátil. Luego por la mañana fui al médico, me acompañó mi madre, me pusieron una batita muy mona, unos pañalitos, me llevaron al box. La anestesia que me pusieron yo no recuerdo cómo se llama, pero es una puta locura. Tal cual me la pincharon, yo me quedé dormida. No me dolió nada y lo siguiente que recuerdo es despertarme ya después de la intervención hiper mega súper drogada, pero súper drogada. La garganta me molestaba, pero como me duró 20 minutos la molestia y ni siquiera era dolor, en el culo no noté nada. Bueno, sí, los pedos se os saldrán de verdad como el aliento, ¿eh? No vais a tener control ninguno sobre vuestro ojete, pero bueno, es normal, perdonaos eso. Y finalmente unos días más tarde recibí los resultados de todas las pruebas y lo que dio al botón correcto fue la prueba del aliento, el test de aire aspirado, que dio positivo en el SIBO. Después de todas estas cosas, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Aquí viene lo más difícil. El tratamiento perfecto que dé los resultados ideales. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo, tiene necesidades distintas. Algunas personas no quieren seguir un tratamiento farmacológico, intentan ir por remedios más naturales, otras personas sí que toman antibióticos. Casi siempre se acompaña el tratamiento con una dieta
FODMAP generalmente, que ahora os lo contará mejor Jesús. Respecto al tratamiento del SIBO, aunque hay algunas diferencias y hay profesionales que prefieren utilizar antibióticos naturales y otras variaciones en la dieta, va a tener siempre dos partes principales muy diferenciadas: el tratamiento con antibióticos y el tratamiento nutricional con dieta FODMAP. Dado que en el SIBO tenemos bacterias invadiendo un espacio que no es el suyo, lo primero que hay que hacer es eliminarlas, y para eso vamos a recurrir a los antibióticos. El tipo de antibiótico lo vamos a decidir en base a la prueba de aire expirado, y es muy importante elegir el antibiótico adecuado, porque no hay un solo tipo de SIBO, sino que dependerá del tipo de bacteria que lo está provocando. Uno de los problemas del tratamiento con antibióticos del SIBO es que podemos afectar a otras bacterias de la flora bacteriana que no queremos eliminar. Esto puede provocar un debilitamiento que promueva que crezcan otros microorganismos, por ejemplo el hongo cándida. Esto al final va a resultar en más incomodidad y en más síntomas para el paciente. Por tanto, el tratamiento con antibióticos tiene que estar muy controlado, ser muy delicado y además muy acertado en el tipo de antibiótico utilizado. El tratamiento nutricional del SIBO tiene dos partes, son las dos muy importantes. La primera es mantener al paciente en las mejores condiciones nutricionales posibles, porque tenemos a pacientes que vienen de haber sufrido malabsorción y probablemente algún tipo de desnutrición. Hay que vigilar muy bien la dieta para que sea lo más completa posible, y en algunos casos se debe recurrir a la suplementación. Pero la parte que diferencia el tratamiento nutricional del SIBO de otros tratamientos nutricionales es sin duda los FODMAP. Los FODMAP son oligosacáridos de cadena corta y sus alcoholes relacionados. Por decirlo de otra forma, son azúcares que las bacterias pueden fermentar y utilizar como alimento. La dieta baja en FODMAP lo que procura es reducir al mínimo la cantidad de sustento de alimento que reciben estas bacterias, y eso hace que descienda su actividad, lo que sumado al tratamiento con antibióticos debería llevarlas al mínimo o acabar eliminándolas. El tratamiento nutricional con la dieta baja en FODMAP es progresivo. En las primeras etapas se hace una restricción bastante fuerte, se reducen los alimentos que se pueden utilizar a aquellos que tengan un contenido casi nulo en FODMAP o muy bajito. Conforme vamos avanzando, se van añadiendo alimentos que tienen un contenido un poco más alto, y el objetivo final es que el paciente tenga una dieta normal o casi normal. Hay veces que se dejan algunos alimentos fuera de la alimentación habitual del paciente para que no tenga recaídas. Por último, se establece un protocolo horario, dejando tiempo entre cada una de las comidas para que se produzca una limpieza de la porción final del intestino delgado. Este proceso de limpieza natural forma parte de lo que se denomina el complejo motor migrante. El mayor problema del tratamiento nutricional del SIBO es que la dieta baja en FODMAP es un soberano coñazo. Hay muchísimos FODMAP y están en muchísimos alimentos, y cuando al principio a un paciente le dan su dieta baja en FODMAP o le dan las tablas de los FODMAP que debe evitar, puede desesperarse un poco, va a tener la sensación de que no puede comer nada. Además, la reintroducción de nuevos alimentos suele ser lenta. Esto puede tener efectos sobre el estado anímico del paciente, que ya viene de tener un problema con su sistema digestivo y que ahora se ve con un montón de restricciones. Así que se pueden agravar factores como la ansiedad o la depresión, que a su vez generan estrés, y el estrés es un factor que induce el agravamiento del SIBO. Pero es que además los FODMAP no son malos. En un sistema digestivo sano, los FODMAP son utilizados por las bacterias de la flora intestinal para fermentarlos y generan sustancias que pueden ser beneficiosas, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta. Sin FODMAP esto no se genera o queda reducido a un mínimo, con lo cual perdemos un beneficio de la dieta. Para colmo, la dieta baja en FODMAP puede enmascarar a otras enfermedades. Por ejemplo, un paciente que esté diagnosticado con SIBO pero que a su vez tenga una enfermedad celíaca que desconoce, va a ver cómo mejoran sus síntomas al retirarle los cereales. Va a pensar que se está recuperando o que se ha recuperado del todo, y en realidad se está escondiendo un problema muchísimo más grave, como es precisamente la celiaquía, que tiene consecuencias muchísimo más graves para su salud. Así que la dieta baja en FODMAP es una dieta que tiene que estar presente solo durante el tratamiento de la enfermedad del SIBO. No es una dieta permanente ni es una dieta que haya que alargar. El problema es que el SIBO es una enfermedad con mucha tasa de recaída, lo cual puede provocar que el paciente tenga que estar volviendo a esta dieta una y otra vez, y eso parece muy mala idea. Y voy a hablar de algo que no suele estar incluido en el tratamiento del SIBO, pero que debería estarlo, y es el tratamiento de la salud mental del paciente. El SIBO genera un desgaste emocional enorme. El paciente viene de estar sintiéndose realmente mal y muchas veces casi incapacitado, y además puede que hayan tardado mucho en darle un diagnóstico. El estrés y la ansiedad permanente que esto provoca puede acabar generando un proceso depresivo o ir acompañándolo. Para colmo, el estrés y la falta de sueño pueden ser factores que agraven el SIBO. Por tanto, el tratamiento de la salud mental y del descanso del paciente son cruciales. Vale, dicho esto, tengo que decir que en mi caso lo que hemos hecho ha sido antibióticos combinado con una dieta súper restrictiva, baja en FODMAPs, que es verdad, es un coñazo. También tengo que decir que a los pocos días de haber empezado con la dieta,
ya notaba mucha mejoría en mis síntomas, así que no fue tan duro. A estas alturas me encantaría deciros que ya estoy curada, pero os estaría mintiendo, no estoy curada. De hecho, estoy ahora volviendo a ir al médico de pruebas y tal. Quizás es porque tengo otro problema, o quizás es porque el SIBO no se me ha curado o ha vuelto. Así que os pido que me sendéis unas buenas curaciones y os dejo con una tanda de preguntitas que me habéis hecho sobre el SIBO, que como yo no sé responder, pues Jesús lo va a hacer muy bien. Por norma general, la prueba que se considera determinante para el SIBO es la prueba de aire expirado para hidrógeno y metano. Lo que pasa es que normalmente, como no se sabe exactamente qué se está buscando, se hacen otras baterías de pruebas. Por ejemplo, las analíticas normales pueden detectar un exceso de vitamina K, que sería un indicativo de metabolismo bacteriano y podría ser un indicativo de SIBO. También pueden hacerse análisis de heces, la colonoscopia y el aspirado yeyunal. El aspirado yeyunal es una prueba muy agresiva, en la que se saca el contenido del yeyuno, del intestino, y casi nunca se hace. De estas pruebas, solamente la colonoscopia y el aspirado yeyunal podrían hacerse con anestesia. La prueba de aire expirado es tomarse el líquido dulce, esperar los resultados, y para el análisis de heces, pues no necesitas anestesia para hacer caca en un bote. Siendo una enfermedad infradiagnosticada, hablar de cifra de prevalencia es muy complicado. En Estados Unidos se han hecho algunos estudios y se ha determinado que podría estar entre un 10 y un 15% de la población afectada de SIBO. Es una cifra alta. Hay algunos profesionales que suben esa cifra hasta un 35%, pero como decimos, es una enfermedad infradiagnosticada y por tanto son necesarios más estudios. El SIBO tiene una prevalencia más alta en mujeres, en ancianos y en personas que siguen tratamientos médicos crónicos, pero en realidad puede aparecer en cualquier sector de la población y a cualquier edad. Sí, el SIBO puede llevarnos a desarrollar otras intolerancias alimentarias, procesos inflamatorios y en algunos casos está relacionado con algunas enfermedades autoinmunes. Además, la disbiosis, que es el desequilibrio en la flora intestinal, puede hacer que otros microorganismos acaben sobrecreciendo y que provoquen otra infección, como por ejemplo en el caso de los hongos como Cándida. El SIBO puede ser incapacitante en casos graves. Hay algunos síntomas que pueden ser realmente molestos o incluso dolorosos. Hay algunos de los síntomas que pueden tener un efecto sobre el ánimo del paciente muy serios. Sin embargo, no hay reconocimiento a día de hoy del SIBO como una discapacidad. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido muchísimo con este vídeo y que también hayáis disfrutado viéndolo. Tengo que darle las gracias infinitas a Jesús por haber sacado un huequecito de su tiempo para ayudarme con este vídeo. Si no hubiera sido por él, no hubiera sido posible hacerlo. Os voy a dejar los links de sus redes sociales aquí en la descripción. Os recuerdo que también tiene una consulta y os dejo el link de su consulta aquí abajo por si queréis poneros en contacto con él por una cuestión de salud. Y lo dicho, espero que os cuidéis un montón, espero que estéis sanitos, os doy besitos en el culo y nada, que nos vemos ya otro día, ¿vale? Adiós, 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 adiós.